Bien amigos, continuamos con ustedes. Hoy día estamos nosotros teniendo un interesantísimo conversatorio con don Carlos Bonelli Ginebra, especialista en planificación de infraestructura y economía de transporte, dominicano que reside en España y que estudió primero en la Universidad Pedro Enrique España, aquí ingeniería, ¿no es cierto? Así. Y después fue a especializarse en España y se ha quedado trabajando y hoy día es un consultor internacional en esta materia. Y el tema que hemos tratado de trabajar con él es el tema de la concesión en obras de infraestructura importantes del Estado. Y este conversatorio ha girado en torno a los requisitos, en torno al marco legal y en torno a una serie de elementos. Y él resalta mucho la importancia de que hayan políticas específicas establecidas, que hayan transparencia y que haya un proceso que sea diáfano en la concesión de las obras, y también el tema de la viabilidad de estas obras y el papel que el Estado tiene que jugar cuando en la mayoría de los casos no son obras viables, para que las mismas puedan tener acceso a los financiamientos internacionales. Aquí se necesita que el Estado sea de alguna manera parte del proyecto y garante del proyecto. Entonces, este es un tema realmente complejo y además muy importante para la República Dominicana, porque en el momento actual que estamos viviendo nosotros va a ser muy necesario que podamos hacer uso de este tipo de concesiones para que podamos desarrollar los proyectos, ya que los apuros financieros del gobierno son un poco apretados y las obras son necesarias. Entonces, lo que hay que hacer realmente es trabajar el tema desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero. Y aquí entonces por eso es que el Estado es tan importante en este tipo de obras. Precisamente, don Carlos, como se trata de obras que no siempre son viables financieramente para las empresas, parece ser que aquí es donde el Estado tiene la mayor participación, ¿no? Para que estas compañías puedan interesarse en el proyecto y tener acceso a los financiamientos internacionales. En efecto, la participación de la administración, la participación del Estado, la administración pública en este tipo de contratos de participación público-privada puede tener diferentes formas. Yo mencioné la subvención directa a la inversión, con lo cual se reduce la necesidad de financiación, tanto de capital como de deuda. Pero hay otros mecanismos también que se utilizan. Por ejemplo, préstamos participativos. Y esto, préstamos participativos en los que la administración aporta un dinero durante el periodo de construcción y luego, al cabo de un determinado número de años, cuando ya el proyecto lleva una velocidad ya de crucero, que genera fondos suficientes, se empiezan a amortizar ese préstamo con unos intereses bajos y en función de incluso de la rentabilidad que lleva el proyecto. Estos son los préstamos participativos. Y esto es un mecanismo que se ha utilizado mucho en los últimos años, porque estos préstamos participativos no computan dentro de los gastos, de los capítulos de gasto de los presupuestos públicos, van como inversión financiera. Y eso no afecta al déficit. El propio proyecto. Al déficit presupuestario. O sea, estoy hablando de las aportaciones que se hacen de la administración al proyecto en concesión. Préstamo participativo, luego garantía de tráfico mínimos, hay una serie de mecanismos que permiten alcanzar la viabilidad financiera del proyecto. Viabilidad financiera que tiene dos puntos de vista. Desde el punto de vista del patrocinador, esto es conseguir una rentabilidad del capital satisfactoria. Estamos hablando, por ejemplo, en España, depende lógicamente de dónde se trate, del proyecto que sea, de los riesgos implícitos, etcétera. Pero estamos hablando del 12, el 14%, ¿no?, de rentabilidad. Y luego la bancabilidad del proyecto. Esto es
que haya certeza de que se van a generar los flujos de fondos para atender el servicio de la deuda. Eso es fundamental, ¿no? Tocar base en mercado internacional, mercado de capitales, mercado de valores para poder concurrir no solamente a la banca, sino intermediarios, inversionistas institucionales ya por el lado del mercado de valores. Yo creo que hemos tenido una percepción que ahora nos crea una nebulosa de choques atómicos en nuestras mentes. La República Dominicana y quizás América Latina, más de un 90%, o por favor o por excepción, las obras públicas van a manos de personas que no caen en un ambiente tan financiero. Y qué interesante, que fíjense cómo el ámbito financiero, la figura financiera, se intercambian y trabajan al unísono en pos de un proyecto de desarrollo entre el Estado, ya sea regional, ya sea participativo, ya sea general, y las empresas privadas. Y esto nos llama a preocupación. Tú hacías referencia en el primer segmento al tema de que has visto la ley de contrataciones del Estado, el anteproyecto de concesiones. ¿Cómo lidiar con este proceso político dentro, por ejemplo, un partido político apoya a un candidato y el contrato de ese apoyo es una carretera, o un puente, o un camino vecinal? Entonces, ¿cómo ir sacando todas esas figuras políticas dentro de un manejo, evidentemente, mucho más eficiente a un menor costo, que los costos de obras políticas, por favores o por excepción? Y estamos revisando ahora mismo que me llegó un mail precisamente de Centroamérica, en donde en Guatemala el 96% de las obras del Estado son por favores políticos y por excepción. Entonces vemos como un país como España, o los países avanzados del mundo, rompen con todas estas estructuras y dejan a merced del mercado, la demanda, los inversionistas, el Estado, afronten grandes proyectos de desarrollo. Y creo que esa es la gran preocupación que deberíamos de tener, de cómo minimizar todos esos impactos que al final nos salen costando el doble o el triple en la economía. Carlos. Estás hablando de planificación. Exacto. De planificación de infraestructura, que es fundamental. Las concesiones no es la panacea para la financiación de las obras. Estas obras tienen que tener ciertas características. Tienen que tener ciertas características para poder ser otorgadas en concesión. Yo, por poner un ejemplo, del Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte español, que tiene un periodo de 15 años, únicamente el 20% de las inversiones son concesiones de obras públicas. Hay un límite. No es que haya un límite, es que se han elegido los proyectos que pueden ser susceptibles de concesionar, y estos representan un 20% del total de las inversiones. Perfecto. Luego hay otro, lo digo de esta forma mejor, un 40% de las inversiones del plan de infraestructura se financian con recursos extrapresupuestarios. Dentro de ese 20, estoy hablando de que son proyectos que generan ingresos y son financiables. Son autosostenibles. Sí. Unos se financian mediante tasas a través de organismos públicos como AENA, como ADIF, son puertos del Estado, o sea, son entidades públicas empresariales que tienen cuentas independientes de los presupuestos públicos, son generadores de ingresos, cobran tasas, con lo cual financian sus inversiones. Entonces, de ese 40%, un 20% es mediante el modelo de concesión. Estamos hablando, el 60% es financiación a través del contribuyente. Y ya el 40% extra, pero ahí, Carlos, nos están pidiendo una pausa. Vamos a retornar para que tú puedas terminar de concluir toda esa panorámica que nos estás presentando del caso español. Vamos a una pausa y regresamos.